les encantó el video que hice sobre la historia de Alice Cullen antes de Crepúsculo, decidí traerles este video que también es muy interesante. Si leíste el libro seguramente sabés qué pasó con la familia biológica de Alice, pero si no, estás en el lugar correcto. Pero antes de contarles, hagamos un breve resumen para las personas nuevas que llegan al canal. Las películas de Crepúsculo están basadas en libros. Además de los libros principales, hay otros que expanden el universo. Justamente la guía oficial ilustrada es uno de ellos, donde conocemos a detalle la historia de cada personaje. Allí se describe la historia de Alice. Y además, en el 2015 la escritora sacó unos cortometrajes de varios personajes. Y es ahí donde obtenemos imágenes de la vida de Alice antes de ser vampiro. Como ya hice un video de esto, haré un breve recorrido por su historia para no repetir información. Su vida fue muy dura. Nació en Biloxi en 1901. Desde pequeña comenzaron sus visiones, y cuando fue pasando el tiempo, todo el mundo la creía loca. Nadie quería juntarse con ella porque pensaban que era una bruja maldita. Pero todo cambió cuando empezó a tener visiones donde su madre era asesinada por un misterioso hombre. Alice le advirtió a su madre y desde entonces la señora Brandon no salió de su casa. Prácticamente las tres estaban solas en la casa. Alice, su madre y su hermana pequeña Cynthia, mientras que su padre estaba fuera del pueblo por trabajo, o eso al menos decía. Como pasó el tiempo y no sucedía nada, la señora Brandon se descuidó y finalmente sucedió. Fue asesinada. Alice tuvo varias visiones antes de que pasara e intentó todo para frenar a su madre, pero no lo logró. A los pocos meses su padre se casó nuevamente con una mujer joven. A Alice no le gustaba nada la idea. Hace poco había muerto su madre y el señor Brandon parecía muy feliz y superado. Las sospechas comenzaron cuando Alice escuchaba a la nueva pareja de su padre hablar sobre los preparativos de la boda, como si todo hubiera estado planeado con muchos meses de anticipación cuando su madre seguía con vida. Alice estaba segura de que esa mujer había matado a su madre y fue con su padre para advertirle, pero el señor Brandon la trató muy mal diciendo que se calle. Luego de esto, Alice tuvo una visión donde su padre le pagaba a un hombre para que la matara mientras estaba durmiendo. Allí Alice entendió todo. Su padre la quería muerta y también mató a su madre. Trató de pedirle ayuda a sus parientes, pero no le hicieron caso. Todos la creían loca. Finalmente trató de comunicarse con la policía, pero ya era demasiado tarde. Su padre estaba allí, donde hizo un trato con este hombre. Harían pasar por muerta a Alice, mientras estaba encerrada en un manicomio. Y así fue. Todos fingieron que Alice estaba muerta. Una vez en el manicomio, empezó a recibir tratamientos muy agresivos. Le daban electrochoques, y esto logró que perdiera la memoria. No recordaba nada de su familia y todo lo que había pasado. Así que como no recordaba nada, Alice comenzó a sonreír nuevamente. Pero un día nuevamente las visiones comenzaron. Alice empezó a ver imágenes de un vampiro que la quería matar, un rastreador desesperado por su sangre. Ese vampiro era James, el villano de Crepúsculo. Alice le comentó esto a un hombre que trabajaba en el manicomio. Con el tiempo se habían hecho amigos y este señor a veces impedía que le hicieran los electrochoques. Y resulta que este señor era un vampiro, y luego de debatir las probabilidades para escapar de James, el vampiro decidió convertirla, lo que impediría que James quisiera matarla para beber su sangre. Entonces ambos escaparon de James, pero él los pudo alcanzar. El amigo de Alice murió intentando salvar su vida. Mientras tanto, Alice se escondió mientras ocurría su transformación. El dolor era tan fuerte que nuevamente perdió la memoria. Cuando terminó la transformación, no recordaba su nombre ni tampoco a James y menos a su amigo. Alice prácticamente estaba sola en el mundo. No recordaba nada de su pasado. Con el tiempo comenzó a tener visiones de Jasper y años después lo buscó. Esto fue un breve resumen, pero si no vieron los videos que mencioné anteriormente, se los recomiendo ya que allí cuento todo a detalle. Les dejo el link en la descripción. Ahora que les hice este breve resumen de su historia, saben que Alice no recuerda nada de su vida humana. En Crepúsculo, James y Alice se reencuentran, pero James no la reconoce, y esto se debe al poder de Jasper.
quien estaba camuflando a todos para que parezcan aburridos y para nada interesantes. Al final, James la reconoció y estaba emocionado por matar a Bella y seguir con la cacería que jamás había terminado. Al final sabemos que James muere a manos de los Cullen cuando salvan a Bella, pero la historia no termina allí. Cuando la familia Cullen se fue en luna nueva, Alice aprovechó su tiempo libre para hacer una larga investigación sobre su pasado humano. Esto lo pudo lograr gracias a las pequeñas pistas que tenía de James, así que pudo obtener acceso a bastante información. Finalmente descubrió que tenía una hermana menor llamada Cynthia y una sobrina, la cual vive actualmente en Biloxi. Luego de investigar en varios archivos, descubrió el manicomio donde estaba antes de morir. Su número de admisión coincidía con la fecha de su lápida. Después, Alice fue al cementerio y encontró su tumba, la cual limpió y observó asombrada. A pesar de una dura investigación, no pudo acceder a más. Revisó todos los periódicos y archivos de esa época, pero su familia no se mencionaba mucho, ya que ninguno pertenecía a ese círculo social que suele hablar con la prensa. Encontró un diario donde se anunciaba el matrimonio de sus padres y el de Cynthia. Además, uno de los archivos notificaba el nacimiento y la muerte de Alice. Cuando Alice se reencuentra con Bella, le cuenta toda la situación, y ambas no saben qué decir, están sorprendidas, y Alice cambió rápidamente el tema. Así que al final pudo descubrir que tiene una sobrina biológica, y que estuvo en un manicomio antes de morir. Lamentablemente nunca pudo descubrir las injusticias que tuvo que vivir durante su vida humana. Tampoco pudo saber quién la convirtió en vampiro. Su padre y su nueva pareja se salieron con la suya, seguramente viviendo una vida feliz y de lujo. Su hermanita Cynthia vivió con la gran mentira de que su hermana había muerto, pero en realidad todo este tiempo estaba con vida. Lamentablemente no se pudo hacer justicia. Lo bueno es que Alice ahora pertenece a una buena familia donde la quieren y donde tiene a Jasper, su esposo, que la trata muy bien. Por si no sabían, ellos están casados desde hace mucho tiempo. Alice tuvo la oportunidad de saber algo sobre su pasado, al menos algo mínimo. ¿Qué te parece esta historia? Es muy triste, pero por suerte Alice actualmente es feliz con su nueva familia. Te invito a dejar un comentario sobre esta historia. Muchísimas gracias por ver y nos vemos mañana con un nuevo video.